Tenemos que combatir la desinformación y lo vamos a hacer paso a paso. Ahora, el argumento de quienes nos atacan en redes sociales y en todas partes es que ellos ya dejaron de comer cuento, porque ellos ya no ven noticias por los noticieros tradicionales, sino que se informan por otros medios. Hay que tener en cuenta que Gustavo Petro se ha gastado más de 2.500 millones de pesos pagándole a influenciadores, bodegas y medios alternativos de información para que difundan ciertas noticias. Es decir, ellos no se informan por los medios tradicionales y sí le creen a los que le paga el gobierno. Bueno, muy curiosa esa forma de razonar. En todo caso, vamos a mirar estos comentarios. Por ejemplo, que me llega, lo vamos a mirar paso a paso. Dice que no entiende por qué los ataques a Petro, si por ejemplo la inflación ha bajado del 13 al 5%. Y ojo, que ese dato es altamente tendencioso. Durante el 2019 y el 2020, Colombia tuvo inflaciones por debajo del 5 e incluso por debajo del 4%. Cuando pasa 2021 y 2022, se juntan dos factores. El primero de ellos es la pandemia, que obviamente nos dio un coletazo, y el segundo, y no menos importante, el, entre comillas, estallido social. Ténganlo por seguro que ese estallido jugó un papel fundamental en la disparada de la inflación. Entonces ahora ellos vienen como los salvadores, primero crean el problema y ahora vienen a decir que han sido la solución porque la inflación está bajando. Pero no pierdan de vista nunca, por favor, que el estallido social nos generó una inflación tremenda en el país. Y si todavía quedan dudas, pues que nos digan por favor cuáles han sido las políticas del gobierno de Gustavo Petro que han permitido que la inflación baje en Colombia. Porque además otro dato importante es que el déficit fiscal, este gobierno lo sigue financiando con deuda, algo que es claramente inflacionario. Y no menos escandaloso es que en el último año, es decir, en el gobierno de Gustavo Petro, el déficit fiscal ha subido más de un 152%. 152% de déficit fiscal. Y lo están cubriendo con deuda, es decir, inflacionario. Que el desempleo está en el 8% es falso. Según el DANE, el 2024, el año exactamente anterior, cerró con un desempleo del 10%. Para ponerlo en perspectiva y para ubicarlo bien, hay que tener en cuenta que se estima que en los 2 últimos años ha salido del país más de 1,5 millones de personas. Ahí se ve reflejado también el tema del desempleo, porque si se fueron para otra parte, pues obviamente no van a estar en Colombia desempleados. Otro factor a tener en cuenta, entre el 2023 y el 2024, según la ANDI, la tasa de informalidad aumentó levemente. Es decir, si bien el desempleo se mantuvo estable, pues se ha incrementado un poco la informalidad. ¿Cuál es el problema? Que esas personas no aportan ni a salud ni a pensión. ¿Cuál es el problema? Que cuando se enfermen hay que subsidiarlos para poderlos atender. Que cuando se jubilen hay que subsidiarlos y cobrarle más a la gente para poderles cubrir a ellos su jubilación o su pensión. Otro problema enorme de eso es que le mete presión fiscal a un país que ya está en una situación complicada. Que los intereses han bajado del 22 al 9.5%. Para afrontar la pandemia, el Banco de la República subió los intereses al 13%. Precisamente no es el gobierno ni el presidente el que determina las tasas de interés, es el Banco de la República o Banco Central. Y siendo yo opositor de que exista un Banco Central o el Banco de la República, precisamente hay que decir los datos como son. No es buen síntoma tampoco que las tasas estén bajando, porque lo que hace el banco, y no vamos a entrar en detalles ya muy técnicos, lo que hace el banco es que cuando la economía se está estancando, entiéndase bien la palabra, entonces lo que hacen es bajar las tasas
para que la gente tome deudas e invierta y de esa manera se reactive la economía. No es un buen síntoma que estén bajando así las tasas de interés. En conclusión, no lo hace el presidente y tampoco es positivo. Devolvió las horas extras y los recargos nocturnos, es una discusión sin fin que no la vamos a dar en este momento, pero que genera más efectos negativos que positivos, beneficia a las minorías porque realmente, como lo vimos ahorita, los empleos formales son minoría y acaba por esconder un problema muy teso que es el incremento en el desempleo y disminución en la competitividad del país. Es decir, el efecto final es que no es algo bueno que eso haya pasado. Lo mismo con los incrementos históricos del salario mínimo, es otra discusión enorme que en conclusión lo que pasa es que subir el salario mínimo no sirve para nada, genera un efecto inflacionario, termina bajando la competitividad del país y la pregunta final sería, si es tan bueno y tan beneficioso subir muchísimo el salario mínimo, ¿por qué no lo subimos de una vez a 10 millones y dejamos de estar peleando y de estar pendejeando? Subámoslo a 10 millones para que acabemos la pobreza de una. ¿Por qué no se hace? La construcción de universidades no ha avanzado según lo que prometió en campaña, la dignificación de las Fuerzas Armadas ha pasado más por paralizar sus operaciones y mantenerlos pasivos. La revolución del agro también es un cuento chino. ¿Quién les dijo a ustedes que regalar tierras iba a acabar con la pobreza de quienes ya son pobres? Imagínense el siguiente caso, regálenles tractores. ¿De qué les van a servir si ni siquiera tienen con qué tanquearlos? Eso no les va a acabar la pobreza y así no se combate la pobreza. Ustedes lo ven como algo maravilloso. Yo realmente no le veo lo maravilloso a regalarles tierra de bolsillo de los contribuyentes además. Está mal, está mal. En economía no está bien hecho, ni es un avance. Incontables las mentiras y las imprecisiones con las que les venden el supuesto avance de este gobierno, el gran cambio y todo lo demás. Más sorprendente aún la gente que todavía les cree. La única realidad es que el cambio por los impolutos y por los que iban a cambiar todo hasta porquería, terminó siendo Armando Benedetti la pieza clave en todo esto. ¿Quién más impoluto que Benedetti, por Dios?